con un video. Voy a compartir. Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia, y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa, un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Bueno, buenas tardes a todos. Primero me presento, yo soy Tomás Martín, soy especialista de producto en la línea de endoscopía digestiva en Promedon. Bueno, en nombre de Promedon y nuestro socio estratégico Microtech Endoscopy, le queremos dar la bienvenida al curso de introducción de EUS. Mientras aguardamos que se conecten los participantes, quiero aprovechar unos minutos para presentar a las empresas. Para los que no conocen a Promedon, es una empresa que nace en Argentina como una fábrica de implantes para urología y uroginecología hace ya más de 35 años. Actualmente contamos con plantas industriales en Argentina, Brasil y Escocia. Hoy nuestros productos se utilizan en más de 65 países y podemos decir que somos líderes en la especialidad. Además de nuestros orígenes, incorporamos otra unidad de negocio, que es la distribución de insumos médicos de importantes empresas multinacionales como Integra y Codman para neurocirugía, Artrex para Sport Medicine y Rich Surgical para cirugía general, entre otras. La distribuimos en los principales países de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chile y México, en donde tenemos oficinas propias. Contamos con más de 800 colaboradores en las distintas filiales del mundo y particularmente en lo que es endoscopia digestiva estamos trabajando hace ya casi 6 años con nuestro socio Microtech Endoscopy, el cual es una empresa con una trayectoria de más de 20 años que a su vez nace como una fábrica de estén metálicos y hoy se cuenta con uno de los portafolios de productos para endoscopia digestiva más completos e innovadores del mercado. Bueno, están presentes en todos los continentes y tienen filiales propias en Europa y en Estados Unidos. La empresa cuenta con más de 2.500 empleados y sigue creciendo de manera exponencial gracias a sus productos innovadores, a la red de distribuidores exclusivos de distintos países y su personal altamente cualificado con dedicación total a los usuarios y pacientes. Bueno, ahora a continuación voy a presentar al doctor José Manuel Mela, el cual es el que va a dar el curso. Bueno, el doctor es experto en endoscopía, CEPRE, en lo que es cáncer de páncreas, endoscopía digestiva, colonoscopia y pancreatitis. Se formó como médico de posgrado en gastroenterología y endoscopía en la Universidad de Buenos Aires. Cursó un fellowship en endoscopia digestiva y terapéutica avanzada en el Hospital Beth Israel Deaconess de Medical Center de la Universidad de Harvard. Es un autor que tiene más de 20 publicaciones, tanto nacionales como internacionales.
Bueno, actualmente se encuentra trabajando en lo que es el CADIT, en el sector de biobiliares, en el servicio de econdoscopía del Hospital Británico y en el Hospital Alemán. Bueno, estos son algunos de los títulos y reconocimientos de José, así que bueno, lo dejo en manos del experto y espero que disfruten del curso. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Josefina, a Promedon, a Microtech por la invitación. Es un gusto, un honor poder dar esta clase. Vamos a compartir algunos conceptos básicos. Cuando me plantearon esto, me decían, vamos a armar algo que esté relacionado con una introducción a la ecoendoscopía. Y de eso se trata estas 4 clasecitas que vamos a ver en estos 4 días, miércoles y jueves. Vamos a intentar, en el día de hoy, intentar responder qué es la ecoendoscopía digestiva, qué herramientas o qué ecoendoscopios disponemos, y cómo intentar hacer una unidad de ecoendoscopía. Muchas veces te preguntan los amigos o se acerca gente, quiero rotar en ecoendoscopía, quiero aprender ecoendoscopía, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo son los steps, los pasos para conseguirlo? Bueno, básicamente, si uno se pregunta qué es la ecoendoscopía, es algo lindo poder explayarlo. Cuando un paciente dice, doctor, me pidieron una ecoendoscopía, piensa que va a ser algo distinto. Piensa, me pidieron una ecoendoscopía, ya hice la endoscopía y ahora tengo que hacerme una ecoendoscopía. No hay muchos lugares donde se hace, cada vez hay más lugares donde se hace, pero al paciente a veces le cuesta encontrar el lugar donde la va a hacer, va temeroso a la consulta, piensa o se imagina, ¿qué será esto? ¿Es algo más arriba de la endoscopía? ¿Es como un grupo de elite? Y la verdad que no es así, hay mucha mitificación sobre la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es una rama más de la endoscopía, está puesta en el escalón avanzado de endoscopía junto con la CPRE, con la vía biliar, pero es algo completamente accesible y algo que podemos hacer todos y que se puede aprender. Uno siempre cuando llega el paciente le dice, mirá, la ecoendoscopía, para que tengas una idea, imagínate que es un aparato similar a la endoscopía que te hicieron, en la mayoría de los casos, que tiene un ecógrafo en la punta. Y que ese ecógrafo lo que te permite es ver atrás de las paredes, es decir, atrás de la mucosa, atrás de la pared del intestino, y eso es lo que nos va a permitir evaluar las estructuras. Esa quizás sea la única semejanza que tenemos con este grupo SWAT que elegimos para mencionar que era la ecoendoscopía. ¿Y qué es entonces la ecoendoscopía? Es el arte de poder visualizar imágenes del tubo digestivo y aledañas al tubo digestivo usando el ultrasonido, es decir, crear las estructuras usando el ultrasonido. ¿Qué aparatos disponemos para poder hacer esto? Hay distintos endoscopios, es decir, distintos ecoendoscopios que nos permiten hacer las ecoendoscopías y así crear estas imágenes de ultrasonido. Los más conocidos son el radial, que es básicamente con la que se generó la ecoendoscopía, que es el ecoendoscopio radial, es este que vemos aquí a la izquierda. Es un ecoendoscopio que tiene el transductor en la punta, lo cubre en su totalidad, en toda la circunferencia, por eso se llama radial o 360. Y ahora vamos a ver qué tipos de imágenes nos da un ecoendoscopio radial. El otro endoscopio, el que tenemos en el centro, es un ecoendoscopio lineal o terapéutico. Ya el transductor está ubicado en una forma de semiluna en la punta, y la característica de los ecoendoscopios lineales o terapéuticos es que el canal de trabajo está alineado con la visión ecográfica. Entonces, de esta forma, con un canal terapéutico, es decir, con un canal que acepte agujas de gran tamaño, uno puede hacer punciones o intervencionismo ecoendoscópico. Estos ecoendoscopios, los tradicionales, lo que tenían o lo que tienen es que el transductor ecográfico está en la punta y más hacia proximal de la caña está lo que es la cámara con la fuente de luz. Es decir, uno cuando trabaja con el ecoendoscopio, donde ve la visión endoscópica, hay una porción más de endoscopio que es la punta donde está el transductor. Es así que, para ciertos usos, en los últimos años
han creado estos ecoendoscopios terapéuticos con visión frontal. Es decir, también hay radial, también hay terapéuticos o lineales, que lo que hacen justamente es, tienen la visión en la punta, que es como hacemos endoscopía habitualmente, tanto con un gastroscopio como con un colonoscopio, y el terapéutico tiene la facilidad, y además tiene un canal de trabajo para hacer funciones. Especialmente lo diseñaron para todo lo que son los abordajes donde la lesión te queda enfrente, especialmente drenaje de pseudoquistes o punciones que ciertas veces es difícil punzarlas en la mucosa, o mejor dicho, vista en la mucosa, pero que está del lado de la submucosa, te daría mayor accesibilidad. Y esto que tenemos aquí abajo son las minisondas, o las que se llaman sondas de alta frecuencia. ¿Qué son las sondas de alta frecuencia? Son catéteres que tienen en la punta un transductor también ecográfico. Esto hay que conectarlo a la consola, hay que conectarlo a un adaptador, y esto también produce imágenes de ultrasonido, en general de distintas frecuencias, mayores frecuencias a lo que producen los ecoendoscopios. ¿Qué facilidad tienen las ondas de ultrasonido entonces? Que al tener mayores frecuencias, si bien no podemos evaluar estructuras en profundidad, ahora lo vamos a ver, podemos evaluar estructuras bien cercanas a la sonda, con mayor definición. Estos instrumentos, los ecoendoscopios, para que funcionen hay que conectarlos a un generador de la interpretación del ultrasonido, y esas son las consolas. Y hay distintos tipos de consolas. Actualmente hay en el mercado consolas con muy buena definición ecográfica. Existen consolas, no digamos portátiles, pero sí que se pueden ubicar en la torre de endoscopía general, ¿sí? Tanto esta de Olympus como esta de Fujinon. Y también existen las consolas típicas de ecografía, especialmente todo lo que está basado en Hitachi Pentax. También está la serie Loca, hay otras marcas también, que son consolas, carritos de ecografía, donde uno conecta los ecoendoscopios. Esto es interesante porque a medida que va progresando la ciencia, la tecnología, cada vez estas consolas, estos softwares, traen mejores programas, mejor definición ecográfica, y eso ayuda a hacer diagnóstico y a hacer mejor ecoendoscopía. A la hora de elegir un ecoendoscopio, ¿por qué hay distintos ecoendoscopios? Bueno, claramente una de las explicaciones es que con uno tenés un tipo de visión, con otro tenés otro tipo de visión, y podés hacer además funciones. Entonces muchas veces cuando estás en la salita de endoscopía y están los pacientes para hacer la ecoendoscopía, viene el asistente y te pregunta: doctor, ¿hoy con qué ecoendoscopio arrancamos? ¿Cuál usamos? ¿Empezamos con el radial o con el lineal? Nosotros en el hospital no tenemos minisonda en este momento, pero bueno, contamos con el radial y con el lineal. Y básicamente la verdad es que cualquier indicación se puede hacer con cualquier ecoendoscopio. La única diferencia es que si tenés que punzar, tenés que hacer una punción, tenés que usar un ecoendoscopio lineal, un ecoendoscopio terapéutico. Pero bueno, tenemos preferencias. Es decir, ¿qué es lo que aporta un ecoendoscopio radial? Un ecoendoscopio radial, para que tengan una idea, es como una tomografía. Es decir, esto que ven acá es la caña, la punta, este es el ecógrafo, esto es un balón. Generalmente un truco para la ecoendoscopía radial o 360 es ponerle un balón en la punta y llenarlo con agua. El agua es un amigo de la ecografía, el aire es la kriptonita de la ecografía, entonces hay que intentar no tener aire y tener líquido, ¿sí? El agua transmite muy bien las ondas de sonido. Entonces, lo que hace habitualmente uno es, miremos un ejemplo, acá estamos introduciendo el ecoendoscopio por el esófago, lo que vemos acá es la pared esofágica, acá vemos el corazón, atrás tenemos la aorta, y eso es un ecoendoscopio 360, da una imagen circunferencial, ¿sí?, de todo el sector por donde uno va pasando el ecoendoscopio. ¿Para qué usamos esto? Como dijimos, todo se puede usar para todo. El ecoendoscopio radial o 360 tiene un canal de trabajo muy chiquito, por ese canal de trabajo no pasa la aguja, pasan apenas unas pincitas muy chiquititas, eso no pasa por la vista ecográfica, así que no sirven para punciones, pero nos dan muy buena visualización cuando queremos evaluar lesiones subepiteliales, ¿sí?, especialmente mayores de 1 centímetro, para estadificar
los cánceres de esófago, estómago y recto, para hacer todo lo que es la evaluación del canal anal, de la incontinencia, si uno quiere buscar fístulas anorrectales. Así que es un endoscopio muy interesante tenerlo en el arsenal de ecoendoscopios disponibles. Tiene este tinte, que es para una evaluación diagnóstica, que no tiene el canal terapéutico, que por lo tanto, si bien podemos hacer punciones con agujas chiquititas, con pincitas chiquititas, no podemos hacer punciones. Es decir, podemos hacer biopsias, pero no punciones. ¿Qué es el ecoendoscopio lineal entonces? El ecoendoscopio lineal es este que vemos aquí en la foto del centro. Aquí está el transductor, la aguja sale por el canal y es vista por el transductor. No tiene una evaluación en 360 grados, es decir, se evalúa un sector que estamos viendo en esta imagen de abajo a la izquierda, como con el transductor ecográfico lineal. Estamos evaluando el páncreas, la textura del parénquima pancreático, el Wirsung en el centro, que teníamos una rama lateral dilatada. Y lo que tiene este ecoendoscopio, que si uno identifica una lesión que es de interés, puede, como dijimos, pasar una aguja y punzar la lesión. ¿Sí? Por supuesto, este ecoendoscopio hace lo que es la riqueza de la unidad de ecoendoscopía, porque uno muchas veces, ¿para qué hace las ecoendoscopías? Para tener un diagnóstico certero en forma mini-invasiva. Y para eso la biopsia muchas veces es el gol estándar. Entonces esto lo vamos a acoplar, vamos a ver un ratito más adelante, con un citólogo y un patólogo que forma parte de nuestra unidad. ¿Qué usos le damos a los ecoendoscopios lineales o terapéuticos? Se puede hacer de todo con el ecoendoscopio lineal, uno puede evaluar lesiones subepiteliales, puede hacer estadificaciones de cánceres, puede evaluar el canal anal, pero más que nada a este ecoendoscopio le damos una primordial rol o uso en todo lo que es la patología biliopancreática, especialmente, como dijimos, para hacer las punciones, aspiraciones y las biopsias, y tiene un rol clave para todo aquel que quiera hacer intervencionismo o terapéuticas por ecoendoscopía. Acá tenemos un ejemplo, para que tengamos una idea. Este es un paciente que tenía un nódulo hipermetabólico en el PET, ¿sí? Hipercaptante. Y aquí lo que hacíamos en el pulmón, ¿sí? Del lado izquierdo, hacemos también, primero lo evaluamos, lo ubicamos bien la lesión. Esta es una lesión hipoicoica, irregular. Acá vemos, este es el corazón, la aurícula izquierda. Estamos rotando el ecoendoscopio para posicionarnos bien. Acá está la aorta. Y finalmente ubicamos nuevamente la lesión, ¿sí? Acuérdense, el ecoendoscopio lineal no tiene una visión en 360, es sectorial, por eso tenemos que ir rotando para recrear todas las imágenes, que con el radial las tenemos todas en un mismo plano. Y aquí lo que hacemos es, pasamos la aguja y tenemos buen acceso a la lesión. Esto era un buen ejemplo de cómo funciona un ecoendoscopio lineal. Y por último, dentro del arsenal de la ecoendoscopía, podemos contar con las minisondas. ¿Y por qué se llaman minisondas? Porque son catéteres finitos que tienen la ventaja de que pasan por el canal de trabajo del endoscopio. Entonces, eso es realmente importante. Si uno tiene lesiones colónicas o tiene lesiones en el estómago o en algún sector que realmente es difícil llegar o evaluar tanto con el ecoendoscopio radial como con el ecoendoscopio lineal, la minisonda es un artesanal más para tener presente. ¿Qué es lo que hace la minisonda? Aquí lo que vemos en la imagen, esta es la minisonda, acá está lleno de líquido el intestino para tener mejor acople acústico, y aquí lo que vemos es una lesión hiperecoica que probablemente se trate de un lipoma. Así que, ¿cuál es la diferencia entre la minisonda y un ecoendoscopio radial? Si uno quiere decir, bueno, la minisonda, como dijimos, es un catéter finito, no es una estructura, no es un endoscopio, generalmente tiene altas frecuencias. Acá estamos viendo la frecuencia de 12 MHz. 12 MHz se puede llegar con algunos ecoendoscopios radiales, que tienen más o menos entre 6 y 12 MHz, pero hay minisondas que llegan hasta 20 MHz. ¿Qué es lo que produce tener evaluaciones a más megahertz? Cuando uno tiene más frecuencia, mayor frecuencia, puede evaluar con más detalle la cercanía y puede evaluar con menos detalle la profundidad. Así que si uno quiere evaluar una lesión que está bien pegada a la mucosa, por ahí es conveniente usar instrumentos con alta frecuencia. Si uno quiere evaluar lesiones que están en la profundidad, va a tener que guiarse con frecuencias de alrededor
de los 7.5 MHz. ¿Para qué usamos entonces las minisondas? ¿Para qué está bueno tener en la unidad de endoscopía minisondas? Bueno, si tenés una lesión que está proximal en el colon, con un ecoendoscopio radial o lineal muy difícilmente puedas llegar, especialmente si los ecoendoscopios tienen visión lateral u oblicua. Para las lesiones subepiteliales pequeñas, es decir, aquellas que son abajo del centímetro, si bien está discutido si ahí sirve o no sirve la ecoendoscopía, si uno querría, la minisonda te serviría para apoyarla, identificarla con mayor precisión, y por qué no, para estadificar aquellos tumores que no podés pasar, o que llegás hasta con el ecoendoscopio radial o lineal y no lo podés franquear. Ahí una opción es pasar despacito la minisonda y ver si te aporta algo más a la estadificación inicial que ya hiciste, entre otros usos que tiene. Bien, vimos las consolas, vimos un poco los tipos de ecoendoscopio, vimos qué es esto del misterio de la ecoendoscopía. Y mucha gente dice, no, a mí la ecoendoscopía no me gusta porque es otro idioma. Salgo de mi lenguaje que aprendí durante toda la carrera. Yo estoy acostumbrado a hablar de clasificación de Praga, clasificación de París, lesiones ligeramente elevadas, es decir, lo que veo, veo. Y aquí lo que veo son grises, negros, blancos, y esto no me termina de convencer. Y además de eso, a mucha gente tampoco le gusta la ecoendoscopía, porque también es un lenguaje distinto. Es decir, empezamos a hablar de hay que ajustar las frecuencias, hay que ver cuál es la profundidad, qué es esto del efecto Doppler. Hay algunas consolas que traen programas para evaluar la elastancia, lo que es la elastografía, la rigidez de los tejidos. Existe lo que es la ecoendoscopía con contraste, si tirás un contraste específico que se llama Sonoview, que te resalta la microvasculatura. Entonces, no, espera, esto es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo que se aprende, es un mundo nuevo que simplemente hay que mirarlo, hasta que el lenguaje es parte de uno. Y si uno tiene que ver qué es este lenguaje nuevo, bueno, quizás la primera terminología que uno dice, mirá, vamos a hablar de la ecogenicidad de lesiones. Y esos son los grises, los blancos, lo oscuro. Las lesiones pueden ser iso, hipo o hiperecoicas. Y esto va en relación a los tejidos circundantes, a la ecogenicidad de los tejidos circundantes. Acá en el ejemplo de aquí, lo que estamos viendo claramente es una lesión ovalada, ¿sí?, que es hipoecoica en relación a la ecogenicidad de los tejidos o de la pared subyacente. Si vemos aquí que estamos viendo, aquí vemos una lesión que diríamos entre comillas que brilla, o que es más blanca, y bueno, esta es una lesión hiperecoica. Acá también podemos decir que estamos viendo una lesión hipoecoica, que si la vemos con detalle y nos ponemos en profundidad, empezamos a hablar de si son homogéneas, si no son homogéneas. Esta quizás del centro es una lesión hipoecoica, pero que podemos decir que es heterogénea, porque dentro de esa hipogenicidad hay otras áreas que no son hipoecoicas, o que son anecoicas, o que son hiperecoicas. Entonces es una lesión heterogénea. También vemos si las lesiones están bien o mal definidas. Así que eso es básicamente el lenguaje, a grandes rasgos, que uno usa en la ecoendoscopía. Intenta ver si las lesiones son hipo, iso o hiperecoicas, si son homogéneas, si son heterogéneas, si están bien o mal definidas. Le podemos aplicar el efecto Doppler. ¿Sí? El efecto Doppler ve o nos da un panorama de si es una estructura vascular o no es una estructura vascular. Podemos medir en la consola para frizar, es decir, para congelar la imagen y poder hacer mediciones exactas de cuánto mide una lesión, de medir el área. Hay formas ecográficas de hacer reconstrucciones en 3 dimensiones. Así que es un lenguaje que uno se familiariza fácil, es un lenguaje amigable. Por ejemplo, si tendríamos que dar un ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí? Uno diría, mirá, estamos viendo una lesión que uno diría es oscura, es anecoica, ahí recién teníamos puesto el Doppler, no tomaba el Doppler, es decir, tomaba el Doppler al lado donde había un vaso, pero la lesión en sí, toda la lesión redondeada no tomaba el Doppler. Entonces una lesión anecoica que no tiene Doppler probablemente sea una lesión quística, y dentro de esa lesión quística vemos que hay un crecimiento o aparece una
proliferación o un tejido hipoecoico en relación al tejido circundante. Y si uno presta más atención, dice, pucha, pero acá está todo brillante, acá está todo blanquecino. Y probablemente sea un efecto acústico del líquido que tiene esta lesión adentro. Entonces probablemente esto sea una lesión quística, ¿sí?, que está bien definida y que tiene un crecimiento dentro de su pared, o una pared irregular, o lo que se llama un componente sólido o un nódulo mural. Así que este es un ejemplo de cómo uno rápidamente puede ir tomando el lenguaje ecográfico sin ser un experto en ecografía. Muchos se preguntan, ¿tengo que ser experto en ecografía para hacer ecoendoscopía? Por supuesto que si sabes ecografía es mucho mejor, pero también uno puede aprender ecoendoscopía sin haber sido o sin ser experto en ecografía. Veamos entonces el siguiente paso. ¿Cómo intentar conformar o cómo intentar formar una unidad de ecoendoscopía? Para formar una unidad de ecoendoscopía hay que hacer un equipo. Y es clave entenderlo así. En ninguna unidad de ecoendoscopía funciona porque hay un integrante que la lleva a cabo. No. La unidad de ecoendoscopía funciona porque todos saben lo que están haciendo y todos entienden su papel, su rol y colaboran para que esto progrese. Es fundamental tener una torre de endoscopía con su consola de ultrasonido y los ecoendoscopios que puedas disponer. Los ecoendoscopios son aparatos caros, muchas veces uno no puede arrancar teniendo un radial o un lineal, y además teniendo las minisondas, así que tiene que hacer también un análisis económico y ver qué aparato le conviene para arrancar. Quizás siempre el lineal es el aparato que más uso te da, porque te permite no solo hacer ecoendoscopía diagnóstica, sino que también puedes hacer las punciones y o las terapéuticas. Así que si uno tiene que elegir el ecoendoscopio lineal, si tenés la oportunidad de tener un solo ecoendoscopio, quizás sea el más indicado contar en tu unidad. El recurso humano es clave. Tiene que haber un ecoendoscopista que esté formado, un asistente que entienda de ecoendoscopía, que entienda en el momento que te tenga que asistir para hacer las punciones o las terapéuticas, y un anestesiólogo que también esté familiarizado con el procedimiento y con los tiempos de la ecoendoscopía. A esto hay que agregarle un placar donde uno tenga insumos que va a utilizar. Hay muchas cosas que se pueden utilizar en ecoendoscopía. Existen lo que son los balones para colocar en la punta, llenar de agua y aumentar el acople ecográfico. Sin duda, contar con agujas de punción es clave, y con distintas agujas de punción. Si tenés distintas agujas, hay distintas agujas en el mercado. Hay agujas que son especiales para punción aspiración, otras que son para punción biopsia, otras que son para accesos, es decir, para hacer drenajes, entonces, y para pasar guías por dentro. Hay otras agujas que ya vienen precargadas, con distintas cosas que te pueden servir para colocar fiducias. Entonces, hay distintas agujas de punción, cada uno tiene que analizar qué es lo que va a hacer en su unidad, y con eso armarse un stock de qué es lo que más utiliza. Además, tenés que tener materiales para poder utilizar en el caso que hagas punción y volcar ese material, es decir, portaobjetos, alcohol o formol, o si vas a contar con un patólogo que se base y analice en citología líquida, las soluciones buffer para volcar el contenido. Por eso es importante que todos estemos comunicados. Y finalmente, el eslabón clave de toda unidad de ecoendoscopía es un patólogo o un citólogo o un citopatólogo entrenado en el aparato digestivo. Es clave tener un diálogo fluido, que a veces el patólogo pueda venir a la sala a ver cómo es el procedimiento, es lo que se llama las punciones on-site en la sala, o analizar el material en diferido, pero que esté familiarizado con lo que estás haciendo. Porque muchas veces la ecoendoscopía, cuando uno está iniciándose en la ecoendoscopía y llega al hospital, vamos a hacer ecoendoscopía, es un mundo nuevo. Entonces, ¿cómo? ¿Están punzando el páncreas? ¿Desde dónde? ¿Desde el estómago? ¿Desde el duodeno? ¿Cómo? ¿Está punzando el hígado? Entonces eso lo tienen que ver, tienen que confiar en lo que uno está mandando para poder interpretar
lo que luego le llega. Y así es como todos estos estandartes, todos estos pilares conforman la unidad de ecoendoscopía. La buena comunicación, el buen engranaje de estas piezas va a hacer que la unidad de ecoendoscopía funcione y que tenga rédito. Es decir, una unidad de ecoendoscopía, ¿cómo se mide? Con resultados. ¿Y con qué resultados se mide? Y muchas veces el resultado final con el cual medís una unidad de ecoendoscopía es si sirve o no sirve para hacer un diagnóstico. Y un diagnóstico por las funciones biopsia. Hay objetivos o estándares, digamos, o desenlaces bien objetivos de cómo podés ir evaluando una unidad de ecoendoscopía, lo que se llaman indicadores de calidad para la ecoendoscopía. Es decir, son puntos de referencia que están bien establecidos y que vos podés ir rebobinando y decir, pucha, tomo este indicador, me fijo en estos 6 meses cómo me fue y veo cómo hago para corregir y llegar al estándar adecuado. Y esto es una buena forma de cómo uno puede ir perfeccionando su unidad de ecoendoscopía, cómo uno puede ir afinando en los lugares que están por debajo de los estándares para llegar al estándar requerido. Uno podría tomar, por ejemplo, la tasa de efectos adversos en las punciones. Y dice, pucha, de cada 10 que punzo tengo 6 pancreatitis. Esperá, algo no está bien. Entonces el estándar establecido es que cada 100 que punzás tenés que tener menos de 1, menos de 2. De cada 10 estás teniendo 6, algo no está bien. Entonces hay que repasar el circuito y ver cómo uno lo puede perfeccionar. Y esto es muy importante, tanto para cada uno de los indicadores. Hay indicadores que son primordiales, que son esenciales, que es necesario tenerlos siempre bien afilados, y hay otros indicadores que, si bien son importantes, no son primordiales. Si uno, por ejemplo, dice, pucha, yo estoy arrancando y me quiero dedicar a hacer funciones, quiero aportarle a mi hospital funciones. Entonces mis expectativas van a ser tener siempre un rédito diagnóstico en las funciones. Cada vez que punzo, quiero tener 100% de material representativo y 100% de diagnóstico. Pero en la realidad uno se encuentra, no, esperá, estás punzando y muchas veces te pasa que el material no es representativo, que el material es insuficiente, que hay células pero no alcanzan para diagnóstico, se mezcla con material hemático, el patólogo te dice, mirá, esto es incaracterístico, esto es inconcluso. Entonces ahí es esto lo puede hacer con todos los indicadores, y así ir desarrollándolo, y así ir perfeccionando la unidad de ecoendoscopía. Entonces uno puede meterse dentro de esto y dice, pucha, ¿qué me está pasando? Estoy punzando y no estoy teniendo el rédito que me recomiendan las guías. Entonces uno se pone a pensar, ¿cuál es el rédito cuando uno punza una lesión sólida de páncreas? Y ve que realmente es disperso. Cuando uno analiza los metaanálisis, ve que hay algunos que dicen, mirá, yo estoy en el 73%. 73%, la guía dice que tenés que estar arriba de 85%. Como hay otros que te dicen, no, mirá, yo estoy siempre arriba del 95%. Entonces, ¿qué es lo que hace que algunos estén abajo y otros estén arriba de ese indicador? ¿Cómo yo me perfecciono para estar dentro del estándar requerido? Y con esto se puede hacer, este jueguito, se puede hacer con cada uno de los indicadores. Es decir, este metaanálisis marca que, mirá, hay una gran inconsistencia, 73% de I cuadrado. Eso marca que hay hipótesis de heterogeneidad, hipótesis que uno se puede plantear por qué a unos le va de una forma y a unos le va de otra. Y si uno esto lo explora, dice, pucha, ¿será porque en ese que le fue el 95% de diagnóstico, todas las lesiones que evaluaron por ahí estaban bien definidas, eran bien concretas, y a otro grupo le tocaron lesiones mal definidas, que los bordes no estaban claros, entonces la aguja cayó en otro sector? O por ahí esos grupos tenían equipamiento de mucha mayor definición, consolas, ecoendoscopios, que otros grupos, o quizás metieron lesiones de distinto tamaño. ¿Influirá la técnica de punción? Es decir, ¿qué estoy haciendo con mi punción, con mi técnica de punción, para no llegar al rédito que me dicen las guías, al rédito recomendado? ¿Estoy usando la aguja adecuada? ¿Tengo que cambiar en mi armario las agujas de punción? Es decir, ¿no tengo que dedicarme tanto a las agujas de aspiración y meter más agujas de punción biopsia? Entonces uno tiene que ir adaptando, pensando, ¿por qué no llega a ese parámetro objetivo? ¿Estoy mal preparando cuando hago la punción?
y mi punción es excelente, pero al patólogo no le llega lo que yo pulso. Estoy preparando mal, estoy manipulando mal la muestra que le mando al patólogo. Y por último, mi patólogo está bien entrenado, tiene que tener más ojo en lo que le estoy mandando, porque por ahí la célula está, pero no se puede interpretar. Es difícil interpretar citología, hay muchos contaminantes. Por eso quizás tener una aguja que aporte no solo células, que aporte también histología, puede ayudar a conformar todo el ciclo. Así que son muchas variables que pueden hacer que uno tenga que analizar y ver dónde está flojo para llegar al estándar requerido. Esto es claramente un ejemplo. El Principito decía, lo esencial es invisible a los ojos, pero la ecoendoscopía es un método por imágenes y necesitamos ver. Así que mientras mejor sea nuestro ultrasonido, mientras mejor sea nuestra consola, mientras mejor tengamos imágenes de alta definición ecográfico, mejor vamos a hacer diagnóstico. Lo mismo con el ecoendoscopista. El ecoendoscopista tiene que tener un recorrido, tiene que tener un entrenamiento formal, tiene que dedicarse un tiempo, ¿sí?, a desarrollar todo lo que es la competencia en ecoendoscopía. Esto está muy en boga hoy en día, hay muchos cursos de cómo conseguir competencia en cada una de las disciplinas endoscópicas, cómo uno desarrolla su capacidad cognitiva, su habilidad técnica. Estas hay que unirlas para tener una habilidad interpretativa y ejecutar y tomar las decisiones correctas. Está visto que no siempre la capacidad cognitiva se consigue al mismo tiempo que la habilidad técnica. Algunos consiguen la habilidad cognitiva mucho antes, otros la habilidad técnica mucho antes. Entonces hay que darse un número de procedimientos supervisado para conseguir este entrenamiento que te permita poder ser un ecoendoscopista competente. Y por supuesto nos vamos perfeccionando constantemente. No es que uno termina y dice, acá aprendí todo. No, constantemente vamos aprendiendo cosas nuevas y hay que tener el ojo para ir viendo qué se está haciendo y qué podemos mejorar. Esto siempre lo pongo porque me gusta. Es un experto en vía biliar, todos lo conocen, se llama Todd Baron, y también es un experto en ecoendoscopía. Y una vez publicó una editorial, que no sé si él es fanático o no de Star Wars, pero puso la ecoendoscopía, el entrenamiento en ecoendoscopía en la parte tarde o mediana de la carrera. Es todo oscuro y ¿estás del lado oscuro o estás del lado brillante? Es como que termina haciendo todo eso y dice, yo tomé este camino o esta dirección y he visto la luz. O puedo decir los ecos, tanto oscuros como brillantes. ¿Puedo recomendar este mismo approach en una situación similar? La respuesta es que sin duda que sí. Si uno tiene dedicación, entrenamiento, educación y el soporte disponible, es decir, la institución que te avala, probablemente lo logres. Eso incluye que tengas un soporte en la institución y en tu casa, que estés preparado, que te inmersas en los libros, en la anatomía, en los cadáveres si tenés la posibilidad, que estudies los DVD, que hagas simulación, tanto en vivo, virtual, lo que quieras, y que hagas entrenamientos online. Se puede hacer, con tiempo y dedicación, uno puede ser competente en ecoendoscopía y puede aprender la ecoendoscopía. Y esto lo decía uno de los creadores de la residencia médica. Hay que estudiar, mirar y hacer. Estudiar, mirar y hacer. Y eso es lo mismo que hay que hacer en ecoendoscopía. Mirar, adaptarse a hacerse el ojo. Quizás al principio uno tenga que mirar imágenes, mirar a alguien que la sepa hacer, mirar cómo trabaja, ir haciéndose el ojo, después empezar a hacer, ver cómo son los movimientos y finalmente, una vez que tenga el entrenamiento técnico y el entrenamiento cognitivo, adelante. ¿Y por qué es importante conseguir que el ecoendoscopista tenga competencia en ecoendoscopía? Porque la ecoendoscopía, para mí, es importante, ¿no? Y uno, si le gusta la teoría del caos, el efecto de butterfly, el efecto mariposa, puede decir que hay veces que pequeños movimientos, o lo que dice el efecto ¿no? Que el alar de una mariposa puede hacer caer una montaña. Y es así, cuando uno está evaluando un cáncer de esófago, de estómago, no es lo mismo que sea un cáncer temprano sin ganglios a que sea un cáncer localmente avanzado o con ganglios, porque hoy sabemos que el tratamiento es que vaya a quimio, rayos y después cirugía, o de la otra forma puede ir directo a cirugía. O si tenés sospecha de litiasis coledociana, no es lo mismo
que el lito haya migrado y que no le tengas que hacer la CPR, o que el lito esté y ese paciente tenga que ir a una CPR. A nadie le gusta hacer una CPR y que después no tenga nada, con el riesgo de pancreatitis que tiene la CPR. O un mismo quiste de páncreas. Antes los quistes de páncreas, hace 10 años atrás, si eran grandes o si tenían un tamaño considerable, probablemente iban a cirugía. Hoy la ecoendoscopía es una herramienta fundamental para evaluar los quistes de páncreas y poder seguirlos, punzarlos, evaluarlos. Lo mismo en las lesiones sólidas de páncreas. Está visto que hay un porcentaje de lesiones sólidas de páncreas que no son adenocarcinoma y que no se benefician de una DPC, que quizás tienen otro tipo de tratamientos, existen las pancreatitis autoinmunes. Entonces, poder diferenciar un nódulo de páncreas y poder tener un diagnóstico preciso ayuda al paciente. El asistente es clave, y que el asistente esté entrenado y conozca todos los pasos de lo que vos vas a hacer es fundamental. Así que aquí simplemente lo que uno muestra es una lesión sólida de páncreas, ¿sí? Uno la está caracterizando. Este es un video que puse, ahí está comprometiendo la vena porta, así que probablemente sea una lesión borderline por invasión del confluencia portomesentérico. Ya tiene colocado un estén metálico, lo que estamos viendo acá en la parte superior. ¿Sí? Si uno hace un poquito más de torquing, encuentra ganglios peripancreáticos. Los ganglios peripancreáticos, hoy en día, la presencia de ganglios en una lesión sólida de páncreas habla del comportamiento biológico del tumor, y ya se considera las lesiones sólidas con ganglios positivos, se consideran borderline, y quizás se beneficiarían, esto está en estudio, pero se beneficiarían de un esquema de neoadyuvancia previo a la cirugía. Aquí lo que estamos haciendo es una punción, y cuando uno hace la punción, espera que ese material le llegue al patólogo, y le llegue bien. Y si uno no cuenta con un patólogo en sala, tiene que decidir cómo manda ese material al patólogo. Si lo manda en portaobjetos, ¿sí? Que es un abordaje muy utilizado, generalmente uno lo que hace es vuelca el material con el estilete en los portaobjetos. Ese portaobjeto lo que va a hacer, va a preparar, va a explayar el material, ¿sí? Y después lo va a fijar en alcohol. Generalmente lo que usamos para fijar lo que mandamos para citología, cuando hacemos portaobjetos, son alcohol al 96%. Hay otras técnicas de mandar el material. Uno puede mandar todo el material, todo el cilindro, todo lo que sale directamente en formol. Otras unidades tienen algunas soluciones que se llaman solución buffer, que tienen como ciertos desproteinizantes o enzimáticos dentro de esa solución buffer, que te hace como un nadante, que después eso selecciona el nadante a través de un centrifugado, y el patólogo se dedica a analizar eso. Pero esto es importante, charlar con los patólogos, con los asistentes, cómo vamos a mandar la muestra, de tener alcohol al 96, de tener formol, de tener todos los instrumentos necesarios para que ese material y todo el esfuerzo que uno está poniendo se traduzca en un buen material que finalmente pueda analizar el patólogo. Y finalmente, en esta escala de la unidad de la ecoendoscopía, el patólogo tiene que ser un experto en patología gastrointestinal. Sin duda, no sirve de nada que uno tenga un excelente aparato, que tenga un excelente endoscopista, un excelente asistente, un excelente anestesiólogo, la mejor aguja, que después que el patólogo no pueda interpretar. Y como tampoco sirve de nada al revés, que uno tenga un excelente patólogo y un mal endoscopista, un mal asistente, porque por más que el patólogo sea excelente, si no le llega una buena muestra, no, tampoco va a ser diagnóstico. Así que estos son los integrantes de una unidad de ecoendoscopía que quiere crecer, que quiere perfeccionarse, que quiere dialogar y que quiere formarse y que quiere aportarle al paciente, y que quiere aportar un beneficio al hospital. Es decir, si uno quiere hacer una unidad de ecoendoscopía, básicamente hay que formar un buen equipo. Este buen equipo se tendrá que perfeccionar, habrá puntos débiles. Esos puntos débiles hay que identificarlos. Una forma de identificarlos es basándonos en los objetivos o en los estándares de calidad que proponen las guías, ir adaptando las piezas, ver dónde estoy flojo para ir mejorándolo, ir auditando nuestros resultados. Si uno mezcla todo esto y se va autoauditando, probablemente llegue a formar una unidad de ecoendoscopía que tenga buenos resultados y sea bien querida en el hospital, que es lo que uno quiere, ser bien aceptado.
Así que bueno, en estos minutos hemos visto conceptos básicos de lo que es la ecoendoscopía digestiva, cuáles son los distintos ecoendoscopios que contamos, el lineal, radial. Si tenés la suerte de tener minisondas, bienvenido, hay terreno para las minisondas, y cómo es el concepto hoy en día de una unidad de ecoendoscopía, qué partes necesitamos y cómo a grandes rasgos tenemos que interactuar para poder llevarla adelante. En la clase de mañana vamos a intentar ver, ya meternos, esto es mucha teoría, meternos en la utilidad de la ecoendoscopía, y vamos a empezar a ver todo lo que es la patología esófago-gastroduodenal. Mañana nos vamos a focalizar en lesiones subepiteliales, cáncer de esófago, de estómago, y vemos algunas otras cositas. Así que bueno, muchas gracias, espero que haya sido de sagrado y que haya respetado el tiempo. Bueno, José, la verdad, muchas gracias. Fue muy interesante toda la presentación. Bueno, para finalizar este primer día del curso, quiero darles gracias en nombre de Promedon y Microtech Endoscopy a todos ustedes por haber participado y esperemos verlo mañana nuevamente a la misma hora. Así que, bueno, les mando un saludo grande. Bueno, ¿no? Gracias a vos por este día y bueno,